Lo que vamos a estudiar son dos leyes que se aplican a los circuitos. Esas leyes se basan en leyes más fundamentales. Por ejemplo, esa primera ley, ¿de qué trata? Tenemos acá parte de un circuito complejo, ¿sí? Por acá tenemos algunas fuentes de voltaje, tenemos acá resistencias y como forma parte de un circuito complejo, por estas ramas están pasando corrientes. Ese punto que une más de dos ramas se le va a conocer de ahora en adelante como nodo. A ese punto le vamos a llamar nodo. Entonces, hacia el nodo están llegando algunas corrientes. Por ejemplo, esa corriente, según la dirección, está ingresando al nodo. Le vamos a llamar la corriente I1. Esa otra corriente también está ingresando al nodo. Le vamos a llamar la corriente I2. Pero a la vez que ingresan corrientes, también están saliendo corrientes. Por acá está saliendo la corriente I3, por acá sale la corriente I4 y por acá está saliendo la corriente I5. Recuerda que lo que habíamos visto en la sesión anterior, que la corriente no es otra cosa que un flujo de partículas electrizadas que se está moviendo de manera orientada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una partecita de este circuito, de esta rama, ¿sí? Acá está el conductor, el cable, y por ese cable va a haber partículas electrizadas que están en movimiento. Si estamos trabajando con la corriente convencional, ¿no?, vamos a considerar partículas positivas que están viajando de manera orientada. Cada una de ellas presenta una carga eléctrica y la suma de todas las cargas que están pasando por la sección transversal en cada unidad de tiempo, eso viene a ser la intensidad de corriente. Por lo tanto, si nosotros hablamos que existen corrientes que están ingresando al nodo, es porque hay partículas electrizadas que están llegando al nodo. Y si hablamos de corrientes que están saliendo, es porque hay partículas electrizadas que están saliendo del nodo. Pero, como la carga eléctrica no se crea ni se destruye, entonces debe cumplirse que todas las cargas que ingresan deben ser igual a todas las cargas que están saliendo. Y si nosotros lo medimos en un cierto intervalo de tiempo, vamos a llegar a demostrar que en todo nodo, la suma de las intensidades de corriente que ingresan al nodo es igual a la suma de las intensidades de corriente que salen del nodo. Eso se cumple en todo nodo, ¿correcto? Veamos un ejemplo, una aplicación. En el circuito determina el valor de I y me están dando ese circuito, ¿correcto? Acá tenemos una fuente y observamos que por la fuente está pasando una corriente de 9 amperios. Y por acá tenemos las resistencias. Me están pidiendo cuánto vale esta corriente. Muy bien. Nuevamente acá está el circuito. Y para hallar el valor de esa corriente, yo tengo que trabajar con esta corriente que está pasando por la fuente. Esa corriente de 9 amperios va a llegar a este nodo. Miren, el nodo que se encuentra en la parte superior. A ese nodo le podemos dar un nombre. Por ejemplo, le vamos a llamar el nodo A minúscula. Entonces, hacia ese nodo está ingresando 9 amperios. Por lo tanto, de ese nodo debe salir también corrientes. Una corriente que va a pasar por la resistencia de 2 y una corriente que va a pasar por la resistencia de 4. ¿Correcto? Yo no sé cuánto valen esas dos corrientes. Lo que sí sé es que la corriente que ingresan debe ser igual a toda la corriente que sale del nodo. O sea, la suma de ellos dos debe ser 9. ¿Correcto? ¿Qué pasa luego? A ver, esa corriente va a llegar a este nodo y se va a volver a repartir. Una de ellas está pasando por esta rama y otra corriente va a pasar por esta rama.
¿sí? Esa corriente I se va a juntar con la otra corriente que está pasando por 4, se juntan en este otro nodo, que le voy a llamar el nodo B, y luego esas corrientes salen del nodo B. Y finalmente, esas dos corrientes van a llegar a este nodo, que le podemos llamar el nodo C, y finalmente esas dos corrientes salen por esta rama. Pero esta corriente que sale por la rama es la misma corriente que pasa por la fuente. Por lo tanto, esa corriente debe ser 9 amperios. Muy bien. Pero ¿cómo yo sé el valor de esas corrientes? A ver, para ello noto lo siguiente, que ese alambre no presenta ninguna resistencia. Y cuando un alambre no presenta resistencia, todos los puntos presentan el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, ese punto también presenta un potencial eléctrico igual a B. En consecuencia, la resistencia de 2 ohmios se encuentra entre los puntos A y B, y la resistencia de 4 ohmios se encuentra también entre los puntos A y B. En consecuencia, ambos presentan la misma diferencia potencial. Si esta corriente yo le llamo, por ejemplo, la corriente I mayúscula, ¿sí? Eso significa que esta resistencia soporta una diferencia potencial más menos 4I. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? La diferencia potencial de una resistencia se obtiene multiplicando la corriente por la resistencia. Y esa es la diferencia potencial entre A y B. Como esa resistencia también se encuentra entre A y B, debe soportar la misma diferencia potencial. La corriente ingresa por más, sale por menos, y esa diferencia potencial también debe ser 4I. Por lo tanto, para que la diferencia potencial sea 4I, si la resistencia vale 2, necesariamente por acá debe estar ingresando 2I por esa resistencia. Finalmente, ¿qué podemos plantear en el nodo A? A ver, en A, ¿qué es lo que podemos plantear? Que las corrientes que ingresan tienen que ser igual a las corrientes que salen, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que 9 debe ser igual a I más 2I. Y de acá, ¿qué se deduce? Que el valor de I es igual a 3 amperios. Ya conocemos que esta corriente vale 3 amperios. Muy bien. El mismo razonamiento lo podemos emplear entre el nodo B y el nodo C, ¿correcto? Acá también está B y está C. Esa resistencia de 6, yo no sé cuánta corriente está pasando por ahí. Le podemos llamar un nombre, por ejemplo, I1. Entonces, por esa resistencia va a haber una diferencia potencial más menos corriente por resistencia. 6 veces I1. Esa misma diferencia potencial entre B y C es la diferencia potencial que hay en esta resistencia, porque están entre los mismos nodos, entre los mismos puntos. Entonces, en B hay más potencial, en C hay menos potencial, y la diferencia potencial sería 6 veces I1. Para que la diferencia potencial sea 6 veces I1, por esa resistencia de 3 debe pasar una corriente de 2 veces I1. Entonces, en el nodo C, ¿qué se va a verificar? A ver, en C. Las corrientes que están ingresando al nodo son I1 y 2I1. I1 más 2 veces I1 debe ser igual a la corriente que sale del nodo. Y la corriente que sale del nodo es 9 amperios. Y de acá que se deduce que la corriente I1 también es 3 amperios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces de acá podemos plantear lo siguiente. Esa corriente I nos ha salido 3 amperios. Y la corriente I1 nos ha salido también 3 amperios.
Por lo tanto, esa corriente que está acá tiene que ser 6 amperios, porque es el doble. Si al nodo B está llegando 3, para que pueda salir 6, necesariamente por esta rama debe estar circulando otros 3 amperios. Esa corriente debe ser de 3 amperios, ¿correcto? Y de esa manera hemos hallado la corriente que pasa por la rama B. La segunda ley de Kirchhoff, ¿qué nos plantea? Si nosotros tenemos una rama viene a ser un camino abierto que contiene varios elementos, y supongamos que eso forma parte de un circuito complejo, por lo tanto por acá está circulando una corriente. Entonces, a partir de la segunda regla de Kirchhoff, lo que nosotros podemos determinar es la diferencia potencial que existe entre dos puntos de una rama. Por ejemplo, entre ese punto A, ese punto se encuentra a un determinado potencial eléctrico. Acá hay un potencial eléctrico. El punto B también se encuentra a un determinado potencial eléctrico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es determinar la diferencia potencial entre ese punto A y ese punto B. ¿Sí? Jóvenes, por acá está circulando una corriente I. Cuando esa corriente pasa a través de una resistencia, siempre se genera una caída de potencial. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va de puntos que se encuentran a mayor potencial eléctrico hacia puntos que se encuentran a menor potencial eléctrico. Y la diferencia potencial entre esos dos puntos se obtiene multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, I por R es la diferencia potencial entre ese punto A y ese punto que se encuentra acá. ¿Qué te parece si ese punto le llamo el punto M? ¿De acuerdo? La corriente continúa avanzando, pero se encuentra con esta fuente. ¿Qué ocurre en esa fuente? En esa fuente, lo que habíamos visto en la sesión anterior, es que el orden en el cual se encuentran las placas ya determina a qué punto está a mayor potencial eléctrico. Siempre la placa de mayor tamaño significa la zona que está a mayor potencial eléctrico, y la placa más pequeña significa la zona que está a menor potencial eléctrico. Eso significa que a la derecha hay mayor potencial que a la izquierda. Entonces, si este punto yo le llamo el punto N tiene mayor potencial eléctrico que el punto M, ¿correcto? La corriente va a continuar su camino y se encuentra con otra resistencia. Entonces, cuando pasa a través de esa resistencia, va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. La diferencia potencial se obtiene multiplicando la intensidad de corriente por el valor de la resistencia. El punto N tiene mayor potencial eléctrico que el punto B. Muy bien. ¿Qué te parece si esto nosotros lo representamos en esta gráfica? En el eje vertical vamos a colocar los potenciales eléctricos que se miden en voltios. Y en el eje horizontal voy a colocar la posición de la partícula, ¿no? Del punto donde voy a evaluar el potencial eléctrico. Jóvenes, por ejemplo, empezamos en el punto A. Acá se ubica el punto A. Entonces el punto A se encuentra a un determinado potencial eléctrico. Acá. Este es el potencial eléctrico en el punto A. Pero cuando nosotros vamos al punto M, ¿qué ocurre en el punto M? Si vamos de A hacia M, hay una caída de potencial, porque el potencial va de mayor a menor, ¿sí? Hay una caída. Entonces, esa caída, ¿cómo la puedo representar? La puedo representar de esa manera, miren. Caída significa que se está reduciendo el potencial, ¿sí? Entonces, en el punto M, cuando vamos hacia el punto M, el potencial se ha reducido, ¿sí? El punto M tiene menor potencial eléctrico. Acá hay menor potencial eléctrico. Está más abajo que el potencial en A. Este es el potencial en M, ¿sí? ¿En cuánto ha sido la caída? La caída de potencial ha sido I por R. Eso ha sido la caída.
¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos del punto M hacia el punto N? Mira, acá está el punto N. Cuando vamos del punto M hacia el punto N, ¿qué ocurre con el potencial eléctrico? Vamos de un punto de menor potencial hacia un punto de mayor potencial. Entonces, el potencial sube. ¿De acuerdo? Hay una subida de potencial. Primero hubo una caída y ahora hay una subida de potencial. ¿Sí? De repente llegamos acá. Entonces, si proyectamos ese valor, por acá nos podemos encontrar con un potencial más elevado, ¿no? Acá está el potencial en el punto A y acá se encuentra el potencial en el punto N. El potencial ha subido, ¿correcto? ¿En cuánto ha subido el potencial? En el valor de E, en eso ha subido. Si seguimos avanzando, vamos a llegar al punto B. Acá se encuentra el punto B. Pero ¿qué pasa en el punto B? Nuevamente vamos de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces el potencial vuelve a caer. Hay otra caída de potencial. Por lo tanto, nos encontramos acá. ¿Sí? Acá se encontraría en la proyección sobre la vertical el potencial eléctrico en el punto B. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos determinar? La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Si no hubiera habido esta subida y solamente hubiera habido caídas, entonces el potencial en A es mayor que el potencial en B, ¿no es cierto? ¿Y en cuánto sería mayor? Sería mayor en esta suma, ¿sí? En las caídas. Pero acá había una subida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Entre dos puntos de una rama, siempre se va a cumplir lo siguiente. La diferencia de potencial entre un punto y otro punto de la rama, cuya notación es la que se muestra de esta manera. Eso significa potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Esa diferencia potencial, ¿cómo se va a obtener? Como la suma de todas las diferencias de potenciales cuando vamos desde el punto A hacia el punto B. A ver, para este ejemplo, yo quiero la diferencia potencial entre A y B. Entonces, primero hemos observado que ha habido una caída. ¿Sí? A ver, ¿en cuánto ha sido la caída? Cuando voy primero de A hacia M, de A hacia M, la caída ha sido ese valor. Eso ha sido la caída. Del punto A hacia el punto M. ¿Cuánto ha sido la caída? I por R. Eso ha sido la caída. I por R. Pero ¿qué pasó luego? Del punto M hacia el punto N había una subida. ¿Sí? Mira, del punto N hacia el punto M, el potencial sube. ¿En cuánto sube? En el valor de E. Entonces, como observamos que hay caídas y hay subidas, ¿qué te parece si la caída la represento con una flechita dirigida hacia abajo? Y la subida con una flechita dirigida hacia arriba. Acá está. Esta es la subida. Y finalmente hay otra caída, ¿no es cierto? Del punto N hacia el punto B. Hay una nueva caída. Dirigida hacia abajo. ¿Cuánto sería? I por R. Acá es R minúscula, ¿sí? I por R minúscula. La nueva caída. ¿Correcto? I por R minúscula. Entonces, como ustedes pueden observar, hay dos caídas y hay una subida. ¿Cómo obtengo la diferencia potencial entre el punto A y el punto B?
Vamos a hacerlo de esta manera. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B, ¿a qué es igual? Sumo las caídas I por R más I por R y le resto la subida, menos C. ¿Correcto? Entonces, esa diferencia potencial entre los puntos A y B lo podemos obtener de manera práctica de la siguiente forma. Miren, si yo quiero la diferencia potencial entre A y B, voy a trazar un camino desde el punto A hacia el punto B, de forma práctica. Trazo un camino del punto inicial hacia el punto final. Y en el camino me voy a encontrar con varias diferencias de potenciales. Entonces, lo que voy a hacer es sumar todas las diferencias potenciales, pero tomando en cuenta el signo por donde ingresamos al elemento, cuando vamos de A hacia B. Entonces, primero, cuando vamos de A hacia B, me encuentro con la resistencia y encuentro el signo positivo. Luego me encuentro con la fuente y ingreso por el signo negativo. Luego me encuentro con la otra resistencia, ingreso por el signo positivo, porque estoy yendo de A hacia B. Entonces acá sería más I por R menos C más I por R, que sería lo que se encuentra acá. ¿Correcto? De manera práctica, para hallar la diferencia potencial entre dos puntos, lo que voy a hacer es lo siguiente: ubicar primero, determinar todas las diferencias de potenciales en cada uno de los elementos, tomando en cuenta las polaridades, y voy a hacer la suma. Y cuando hago la suma, voy a considerar el signo por donde ingreso. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. Miren. Se muestra parte de un circuito complejo. Determine la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. ¿De acuerdo? Acá nos muestran el circuito. Eso forma parte de un circuito más complejo. Y yo quiero hallar la diferencia potencial entre A y B. De lo primero que debo hacer es determinar claramente cuáles son las diferencias potenciales en cada elemento cuando voy de A hacia B. ¿Correcto? Miren, esa resistencia, esa corriente al pasar por esa resistencia genera una diferencia potencial. La corriente ingresa por el más y sale por el menos. Y la diferencia potencial sería el producto. Sería 10 voltios. Luego nos encontramos con esta fuente. Pero en la fuente la polaridad está definida por el orden de las placas. Acá es menos y acá es más. En la placa más grande siempre está el positivo. Luego mira, me encuentro acá con un nodo. Mira, acá hay un nodo. Y hacia ese nodo está llegando la corriente de 1 amperio. Pero por esa rama está circulando una corriente de 2 amperios. Entonces, ¿qué se cumple en todo nodo? Que las corrientes que ingresan al nodo deben ser iguales a las corrientes que salen del nodo. Entonces por acá está saliendo una corriente de 3 amperios. Y cuando esos 3 amperios pasan a través de la resistencia, va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. La diferencia potencial es el producto, corriente por resistencia, 9 voltios. Finalmente, para llegar hacia el punto B, nos encontramos, jóvenes, con esta fuente, donde la placa más grande significa más, la placa pequeña significa menos. Entonces, ¿qué hemos recomendado? Vamos a trazar un camino, ¿correcto? ¿De dónde a dónde? Desde el punto A hacia el punto B, porque yo necesito la diferencia potencial entre A y B. Entonces, al trazar el camino, miren, vamos a trazar ese camino. Desde A hacia B. En ese camino nos encontramos con varias diferencias de potencial. Entonces, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B es igual a la suma de todas las diferencias de potenciales cuando vamos de A hacia B.
¿Correcto? A ver, primero, ¿con quién nos encontramos? Toma el signo por donde ingresas. Primero con el signo más 10. Luego nos encontramos con la fuente. ¿Por dónde estamos entrando en la fuente? Por el signo negativo, menos 12. Luego nos encontramos con la resistencia y estamos ingresando por el signo positivo en la resistencia, más 9. Luego nos encontramos con la fuente y estamos ingresando por el signo positivo. Acá sería más 8. Entonces de acá, 9 más 8, 17, más 10 sería 27. 27 menos 12. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B nos está saliendo 15 voltios. Si me hubieran pedido la diferencia potencial entre el punto B y el punto A, entonces tendría que ir en sentido contrario. Y al ir en sentido contrario hubiera tomado los otros signos. Y al tomar los otros signos me va a salir acá menos 15. ¿Correcto? Muy bien. Veamos ahora un caso particular acerca de esta segunda ley de Kirchhoff. El caso particular es cuando nosotros tenemos una rama cerrada. A una rama cerrada le vamos a llamar malla. Por ejemplo, tenemos acá una fuente y tenemos estas resistencias. ¿De acuerdo? Esa fuente, recuerda tú que es una fuente de energía. Y por lo tanto, esta fuente para alimentar el circuito envía corriente eléctrica. Por acá está enviando corriente eléctrica. Esa corriente le vamos a llamar I. Esa corriente es la misma corriente que pasa por la resistencia R2 y es la misma corriente que pasa por R3. Es la misma corriente que va a regresar a la fuente, ¿correcto? Pero cuando esa corriente pasa a través de las resistencias, genera caídas de potencial, que se obtiene multiplicando la corriente por la resistencia. Acá también, más menos I por R2. Y en esa resistencia también, más menos I por R3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos tomar dos puntos, por ejemplo, cualesquiera, dos puntos cualesquiera. Este punto A y puedo considerar de repente este punto B. ¿Qué te parece? ¿Sí? Dos puntos cualesquiera. Entonces, ¿qué te parece si aplico lo que habíamos visto anteriormente? La diferencia potencial entre el punto A y el punto B. ¿A qué es igual? Es igual a la suma de diferencias potenciales cuando vamos de dónde? De A hacia B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero una observación. Para ir de A hacia B, yo tengo dos caminos. Dos posibles formas de cómo ir de A hacia B. Puedo ir por este camino, miren, por este camino. O también puedo ir por el camino de arriba, mira, y luego bajo por acá. En ambos casos me debe salir el mismo resultado. A ver, si escojo ese camino, entonces tendría que decir, ingreso por el más, sería más I por R2, más I por R3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso a qué debería ser igual? A ver, y si voy por el otro camino, debo obtener el mismo resultado. Menos, ingreso por el menos, I por R1, y luego acá ingreso por el más C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces de acá podemos plantear lo siguiente. Jóvenes, ¿qué te parece si todo lo pasamos a un solo lado de la ecuación? Si todo lo pasas a un solo lado de la ecuación, te va a quedar lo siguiente, que E, ¿de acuerdo? Al revés, perdón, sería I por R2 más I por R3 más I por R1 menos C, esto es igual a ¿cuánto?
a 0. ¿Qué viene a ser más I por R2, más I por R3, más I por R1? Vienen a ser la suma de caídas de potencial. Y el menos C también es la caída de potencial, pero todo en el mismo sentido. Es decir, si sumamos toda la diferencia de potencial en un mismo sentido, miren, en un mismo sentido, hasta cerrar la rama, tener la malla, llegamos a la siguiente conclusión, que la suma de toda la diferencia de potencial en la malla, tomados en un sentido. El sentido puede ser en sentido horario o puede ser antihorario, es indiferente, ¿de acuerdo? Tomados en un solo sentido, esa suma debe ser ¿cuánto? 0, ¿de acuerdo? Esa suma debe ser 0. Muy bien, eso se cumple en una malla. La suma de toda la diferencia de potenciales en la malla debe ser 0. Y de acá también se desprende que en una malla simple, la intensidad de corriente, ¿cómo se va a obtener? Si tú despejas, ese pasa con signo positivo, factorizas el I y te queda en el denominador la suma de resistencias. R1 más R2 más R3. Eso se cumple en una malla simple, ¿de acuerdo? Muy bien, eso lo vas a aplicar únicamente cuando tengas una fuente y resistencias, una malla simple.